¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes aún no me conocen. Vamos a desarrollar ahora un video que titula Hombres heterosexuales. Abro signo de pregunta. ¿Los nuevos judíos? Cierro signo de pregunta. Hoy en día, hoy en el siglo XXI, en países como acá, como el Ecuador, como Argentina, como España, quizás el mismo México, y varios países se están implementando leyes en los espacios legislativos, en los congresos, en las asambleas. Se han ido implementando leyes en los últimos 10, 15, 20 años, quizás un poco menos, un poco más, a favor de un sector de la población que son las mujeres y en contra de los hombres. A favor de grupos colectivistas LGBTI y en contra de los heterosexuales. Y por eso surge una pregunta: si los hombres heterosexuales somos o son los nuevos judíos, si somos y o son los nuevos judíos. ¿Y por qué los nuevos judíos? Porque acordémonos, por allá, por la década de los 30 y de los 40, surgió el régimen nazi y exterminó a los judíos, los mandó a campos de, de concentración y utilizando leyes nazis, leyes en contra de los judíos y a favor de la raza aria. Es decir, que todo un colectivo se le aculpaba de males históricos de Alemania y de Occidente. Ese grupo eran los judíos. Todos los judíos, para los nazis, eran una raza que merecía ser exterminada, que merecía ser mandada a campos de concentración. Y eso se lo hacía legalmente, es decir, utilizando las leyes del régimen nazi, que fueron aprobadas por sus entes legislativos. Entonces, utilizando las leyes y un aparato dictatorial, como fue el régimen nazi, se fue encarcelando, poniendo en espacios, en campos de concentración a estos judíos. Entonces, ese fue el régimen nazi en la mitad del siglo XX. Ustedes pueden investigar más sobre el régimen nazi. Y ahora lo relaciono con los hombres heterosexuales, porque hay autoras y autores que están hablando de un nuevo sistema nazi que se llama como el feminazi, las feminazis. Y no me estoy inventando esto. Voy a remitirme a alguna autora, por ejemplo, Cristina Segui. Cristina Segui tiene un libro que habla de las feminazis. Esta española actual, ¿sí? Escribió hace 3 o 4 años un libro sobre las feminazis, que los invito a que lo busquen, vayan directamente a la fuente. Entonces, Cristina Segui habla de que hoy existe feminazis en España y creería que no solamente es en España. Parece que también en países como Argentina, como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, se han implementado estas leyes. Por supuesto que en España es un caso especial y por eso es que surgen personajes y mujeres incluso que están en contra de las feminazis, ¿sí? Que se le ha dado ese término al feminismo extremo, que odia a los hombres, que odia al sistema heteropatriarcal, que odia a los hombres heterosexuales. Y se los pone como si fueran judíos, que la ley no es, no toma los principios de los derechos humanos básicos, sino que son leyes que están en contra
de los hombres heterosexuales. Y de ello habla mucho Cristina Segui en su libro sobre las feminazis. También una youtuber que es Valentina Ortiz, tiene un canal de YouTube que se llama La Entropía de Valen, un canal de YouTube, La Entropía de Valen, Valentina Ortiz. Ella en sus inicios se formó como feminista, pero cada vez ha visto que en Argentina, que en España, hay leyes políticas y líderes feminazis. ¿Sí? Pueden ustedes seguir el canal de Valentina Ortiz, como ella analiza estos temas de las feminazis, del feminismo extremo. Eh, y claro, ¿de dónde surgen estos discursos, estas filosofías en contra de los hombres heterosexuales, en contra del heteropatriarcado? Pues evidentemente surgen de la teoría queer planteada por allá por los años 90, fines de los 80 y en los 90 más concretamente, y se consolida ahora a inicios del siglo XXI. Una de las primeras promotoras de esta teoría queer ha sido Judith Butler, una homosexual en contra de los hombres heterosexuales, en contra del sistema heteropatriarcal, en contra de la heteronormatividad. Entonces, de ahí toman bases filosóficas, muchos estudiosos de sociología, de derecho, de humanidades, de filosofía, toman las bases de los escritos de los años 90 de Judith Butler. El género en disputa, por ejemplo, es uno de sus libros. De ahí tenemos también a un filósofo, Paul Beatriz Preciado, que también habla a favor de los heterosexuales, de la teoría queer y en contra de los hombres heterosexuales. Y con estas ideas de estos filósofos, homosexuales, pues se está cuestionando, se está criticando a los heterosexuales, a hombres y a mujeres, pero mucho más fuerte se le hace una crítica a los hombres heterosexuales. Y pues replican estas ideas filósofos como Darío Zanrachber o Darío Zeta de Argentina, que tiene charlas sobre Judith Butler, sobre el género en disputa. Entonces sigue la misma corriente este filósofo argentino Darío Zeta, sigue la misma línea, la misma lógica, el mismo discurso que Paul Beatriz Preciado y que Judith Butler. ¿Sí? Entonces, estos tres personajes, Butler, Preciado y Darío Zeta, asimismo como Marina Marroquí, si ustedes buscan las conferencias, las charlas TEDx en YouTube de Marina Marroquí, es una educadora social, es una educadora social que habla en contra del machismo, en contra de los hombres heterosexuales, en contra del patriarcado. Y por supuesto a favor de las mujeres, especialmente de las mujeres homosexuales, y en contra de los hombres y de los hombres heterosexuales. Entonces, estos cuatro personajes, ustedes pueden buscarlos directamente en YouTube, están promoviendo esta ideología en contra de los hombres heterosexuales y por eso es que lo hemos puesto entre comillas los nuevos judíos a los hombres heterosexuales, que se les está encarcelando por no pagar pensiones alimenticias, por verles a los hombres únicamente como proveedores económicos, se les está tachando de violentos, se habla de una violencia de género en contra de las mujeres, que históricamente los hombres han excluido a las mujeres de muchos beneficios según esta perspectiva del feminacismo que ha surgido y del feminismo radical, que tiene tintes incluso marxistas o neomarxistas. Y de esto, por ejemplo, lo analiza Roxana Kramer. Sí, Roxana Kramer es una feminista también,
filósofa, socióloga argentina, tiene su propio canal de YouTube que lo pueden buscar directamente con su nombre propio en YouTube. Ella también analiza, por ejemplo, tiene varios videos analizando los temas de género, analizando los temas del feminismo, la manósfera, ¿sí? Los hombres que siguen su propio camino, los MGTOW, la filosofía del hombre libre. Entonces, analiza estos temas de género, los estudios de género. Roxana Kramer, que también es feminista, pero que es una feminista más moderada, ¿sí? No es una feminista radical, como diría Cristina Segui, no es una feminazi, Roxana Kramer, pero evidentemente que su formación es de filósofa, socióloga y feminista. Pero también es importante ver esa otra cara de lo que plantean las feministas, la teoría queer, sobre los temas históricos de las relaciones entre hombres y mujeres, sobre sus roles de género. Y un libro muy interesante lo plantea el escritor español que reside en los Estados Unidos, Daniel Jiménez, con su libro Deshumanizando al varón. Su libro Deshumanizando al varón de Daniel Jiménez contradice las perspectivas del feminismo radical, ¿sí? De la teoría queer, incluso de las mismas perspectivas históricas del feminismo. El libro Deshumanizando al varón de Daniel Jiménez creo que es importante porque va a contracorriente del feminismo de los últimos 15, 20 o 30 años en países como Ecuador, como España, como Argentina, Estados Unidos, México, etcétera. Pues creo que leer el libro de Daniel Jiménez creo que analiza el tema de la historia de los roles de género, desde una perspectiva crítica contra el feminismo radical. De igual manera, creo que el youtuber, filósofo, escritor, politólogo Agustín Laje, paleolibertario, tiene dos libros importantes que se llama El libro negro de la nueva izquierda, que sacó y publicó en el 2016 con Nicolás Márquez, y recién en este 2022, mediados de este 2022, sacó un libro, La batalla cultural, donde que también analiza y hace una crítica radical a lo que es el feminismo progresista, hace una crítica al progresismo desde su perspectiva paleoliberal, paleolibertaria de Agustín Laje. De ahí tenemos, por ejemplo, a personajes como Warren Farrell, que defiende a los hombres y los derechos de los hombres desde los años 70 y ha venido escribiendo varios libros en los 70, en los 80, en los 90 hasta la actualidad. En los últimos 40 o 50 años, Warren Farrell ha sido un defensor del masculinismo, de los derechos de los hombres, frente a esta ola centrada en las mujeres, desde el feminismo y hasta un cierto, prácticamente un ginocentrismo de ahora de los últimos años en el Ecuador, en las leyes, en los medios de comunicación, en las redes sociales, argumentando factores históricos. Y creo que esa perspectiva lo contradice Warren Farrell con sus libros masculinistas. Creo que hay que revisar la vida y la obra de Warren Farrell para nadar contracorriente en contra de los hombres heterosexuales. Por eso es que Warren Farrell apoya los derechos de los hombres y tiene varios libros analizando este tema. Hay que difundir mucho a este autor que viene escribiendo desde los años 70, este autor estadounidense, y que nos sirven para analizar qué está pasando con el masculinismo, con el feminismo. Creo que son importantes los libros de Warren Farrell. Jordan Peterson también es un psicólogo canadiense que es importante siempre remitirnos a la fuente donde él eh, creo que analiza mucho estas corrientes del progresismo radical. Él está en contra del progresismo radical. Creo que sus charlas, sus conferencias, debatiendo con feministas es muy importante porque él está en contra del feminismo radical actual. De igual forma, Mamela Fiallo es una ecuatoriana provida, muy cercana a Agustín Laje,
tiene su propio canal de YouTube, tiene su cuenta en Instagram. Le veo que en Instagram tiene mucha influencia, es una influencer en Instagram, Mamela Fiallo, esta ecuatoriana, que está en contra del feminismo y del progresismo radical. Sí, esta paleolibertaria Mamela Fiallo. Y bueno, ya mencioné de Cristina Segui, que también es una personaje de política, escritora de derecha, en contra del feminazismo, en contra de las feminazis. Tiene un libro sobre las feminazis, Cristina Segui. Me parece que tiene incluso otro libro, sacó también posteriormente, que ya hemos hablado de ella. Creo que es importante revisar los libros, la vida y la obra de Cristina Segui, esta española, en contra del feminismo, en contra de los feminazis. Están hablando también en contra de los hombres heterosexuales, defendiendo el ginocentrismo, están defendiendo a las mujeres, están defendiendo a ideologías también postmarxistas hacia un progresismo radical. Si acordémonos que las bases de Judith Butler y de Paul Beatriz Preciado provienen incluso de un marxismo, de un neomarxismo, y por eso es que hoy se está hablando de una batalla de clases sexuales, una lucha de sexos, se está hablando de una batalla cultural, como lo afirma Agustín Laje. Entonces, ¿cómo si analizamos estos temas, creo que desde la filosofía, desde la psicología social, hay que revisar a estos autores, irnos directamente a las fuentes, comparar y contrastar información. Creo que es relevante porque hay ideologías que están viendo a los hombres desde el punto de vista legal como los nuevos judíos, mandarlos a campos de concentración, que ya no serían como los nazis, sino serían las cárceles. Eh, Evidentemente que acá no estamos defendiendo a todos los hombres heterosexuales, porque los hombres heterosexuales somos y son diversos, ¿sí? Hay una diversidad y si es que hay violencia, si es que hay violencia en la sociedad, si es que hay violaciones en la sociedad, si es que hay acoso sexual y acoso en general, habrá que analizar más profundamente por qué se dan esos temas y no podemos aculpar todo al heteropatriarcado o al patriarcado o a los hombres heterosexuales. Creo que es relevante mm, hacer análisis más profundos y por eso siempre digo hay que comparar información. En mi canal de YouTube, en mis cursos que doy en Udemy sobre estos temas ligados a la psicología masculina, a la psicología femenina, a la filosofía, creo que es importante ponerlo, estos temas al debate, revisando a una diversidad de autores, no quedarnos con la superficialidad de las redes sociales, de los memes, de los medios, de unas noticias que plantean los medios de comunicación, porque hay temas legales muy conflictivos y también habrá que defender a los hombres heterosexuales, así mismo como a las mujeres heterosexuales, y también, por supuesto, habrá que establecer un marco normativo en respetar la diversidad sexual sin colectivizar, sin irse a los extremos. Tenemos que respetar también la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de pensamiento. Creo que los principios básicos de la libertad son importantes. Los principios básicos de gobiernos no tan obesos, de leyes que no perjudiquen a colectivos. Todos estos temas hay que seguirlos analizando. Yo creo que tengo mis autores más afines, pero a pesar de que yo tenga mis autores más afines y me alinea ciertas perspectivas, eh, siempre es importante también dudar de lo que uno cree. Por eso es la importancia de la filosofía, de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento, de dónde provienen estas ideas,
tanto de Butler como de Beatriz Preciado, como de Daniel Jiménez, como de Agustín Laje, como las ideas de Warren Farrell, ¿de dónde provienen? ¿De dónde toman ellos sus ideas? Y quizás irnos más atrás incluso, ¿sí? Eh, Revisar una diversidad de autores para ver qué están planteando, no dejarnos fácilmente persuadir por ideologías extremas o extremistas. Creo que ese es mi planteamiento de mi canal de YouTube y en los cursos que doy. Siempre tener este pensamiento filosófico de no caer ni en un favoritismo extremo a los hombres heterosexuales, ni tampoco un favoritismo extremo a las mujeres homosexuales, a la teoría queer, etc. Tampoco estamos aquí planteando un predominio de una sola religión, como lo plantean algunas personas, analizan estos temas de la heterosexualidad, de la homosexualidad, de las relaciones entre hombres y mujeres, lo plantean únicamente desde una concepción religiosa o de una sola religión, sin mirar la libertad y la diversidad de religiones también que existen. Todos estos temas requieren eh, cada vez cursos que se den sobre esto, analizando estos temas desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología, desde la politología, desde el derecho, desde la misma biología, etcétera. Bueno, con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Su servidor Elvis Orellana Espinosa. No se olviden de visitarme en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y seguir mis cursos en Udemy. Pasen bien. Chao, chao.